Half-Life Source es un polémico port del primer Half-Life para el motor Source, considerado también por muchos como una demostración técnica, y fue sacado a la venta el 1 de junio de 2004, 5 meses antes de la salida de Half-Life 2. El objetivo de Valve con este juego era remasterizar la primera entrega y mostrar cómo se beneficiaba al adaptarse al nuevo motor, que estrenarían sus siguientes secuelas, así como Left 4 Dead, Portal, Counter-Strike y un largo etcétera. Os preguntaréis por qué dije antes que era un port polémico, y esto lo puedo resumir en 2 palabras: está rotísimo. En serio, no es nada fiel a la experiencia original, y cuanto más avanzas en la campaña, más cosas irás notando que son un poco distintas. ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Pare! Pese a la creencia popular, Half-Life Source no siempre fue un desastre de juego. De hecho, salió bastante estable los primeros meses con bugs casi inapreciables, pero las continuas actualizaciones del motor Source hizo que el código de este remaster empezara a agrietarse por dentro. Espera, ¿eso es sangre azul? No ayuda el hecho de que Valve lo tiene completamente abandonado. Su última actualización fue el 5 de noviembre de 2013, y esto dice mucho en retrospectiva. La última actualización de Opposing Force y de Blue Shift, que son más antiguos, fue en octubre de 2019. Por cierto, ¿os acordáis de aquella actualización en Steam hace unos años donde los desarrolladores podían colocar esos preciosos banners a cada juego y hasta donde tú podías editarlos? Pues sobra decir que tanto Half-Life Source como su versión Deathmatch no recibieron ningún banner por parte de Valve y solo tienen una imagen con una fuente genérica de texto, algo que tienen títulos viejísimos que ni la empresa que los hizo se acuerda ya de ellos. ¿Qué demonios? Si hasta entregas tan abandonadas como Ricochet o el Day of Defeat han recibido una. Con esto ya vais viendo un adelanto de a cuánto le importa a Valve este remaster. Puesto sobre la mesa, me gusta el objetivo que se tenía con este port, con físicas en los ragdolls, agua mucho más realista, mejores efectos visuales como el de las explosiones o hasta en ciertos momentos skybox más detalladas, como el famoso acantilado en tensión en la superficie. Todo sin cambiar la experiencia original ni el gameplay, solamente haciendo que se vea más bonito en general. Vamos, el concepto de lo que es un remaster y no un remake. El problema es que los boquetes que se forman con los disparos o cuando golpeas una superficie con la palanca o el nuevo tipo de agua da mucho al pego con las texturas originales y a veces hay como un contraste de calidad y detalle que choca visualmente con el jugador. Da la sensación que en un principio había pasión por este proyecto, más que un simple copia y pega del código de Half-Life 2, pero que no haya ni un solo trabajador de Valve que intente arreglar la pequeña chapucilla en la que se ha convertido este remaster hoy en día es algo que me asombra. Dicho esto, en este vídeo vamos a analizar sus diferencias con el Half-Life original, muchas fruto de los bugs que han ido surgiendo con las actualizaciones del motor, además de que nunca le había dedicado un análisis y reflexión a este maltratado título, y creo que ya iba siendo hora. En primer lugar, y lo más notable de todo, es que tenemos fondos animados en el menú, según el capítulo en el que nos encontremos, como ya ocurría en Half-Life 2, que sin duda podemos considerar un punto a favor. Pero espera, si vas por el capítulo Foso Explosivo puedes ver uno de los bugs más famosos, donde un guardia de seguridad dispara continuamente a los tentáculos, pero estos son incapaces de matarlo porque atraviesan su cuerpo, acabando en una cómica y eterna lucha. A este port parece que le han pasado la fregona en muchas secciones de Black Mesa. El suelo brilla más de lo normal, y esto es incluso más exagerado cuando vemos las máquinas de bebidas. El personal de limpieza contratado sin duda se merece un ascenso por esto. También es notable que las texturas cromadas de las armas están más relucientes, y es muy fácil de ver en la palanca o el revólver. Está claro que antes de patear alienígenas, Gordon se aseguró de pasarles el estropajo a todas. La palanca tiene un fallo de audio, da igual en qué superficie golpeemos con ella, siempre sonará el típico sonido metálico y nunca oiremos otros distintos, como cuando tratamos de destruir una caja. Comparad ambas versiones y entenderéis a qué me refiero. Por alguna razón inexplicable, algunas partes del guante HV pasan a ser rojas en vez de naranjas cuando nos equipamos con la pistola. Esto no ocurre con el resto de armas.
La MP5 sacude muchísimo la pantalla cuando disparamos en comparación con su contraparte clásica, consiguiendo que por un lado sea algo incómoda de usar y por el otro tengamos peor puntería desde lejos. Os dejo una comparación para que veáis la pérdida de precisión. Con 23 disparos exactos desde la misma posición, la diferencia salta a la vista. Las granadas de mano se han convertido en armas mortíferas contra los científicos y los guardias de seguridad. Si impactan contra sus cabezas, morirán en el acto. En algunos casos incluso se transformarán en vísceras y órganos, y todo esto sin llegar ni siquiera a explotar. Mirad, veo cierta lógica que la granada haga un daño menor si choca contra un NPC, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que es absurdo que les mate de la misma. Quizás con que le saque un cuarto de vida sería suficiente. Los snarks que recogemos para usar como armas tienen el modelo incorrecto. En vez de ser el nido verde con 4 patas o esa especie de costilla con intestinos en la versión de alta definición, aquí veremos simplemente el bicho estático y sin ningún tipo de animación. Hablemos de algo positivo del remaster, como son las sombras de los NPCs. En general, no pongo ninguna pega aquí, y es una novedad bien recibida, siempre que ignores por qué el holograma de Gina en la pista de entrenamiento tiene uno. El holograma tiene varias secuencias donde está completamente bugueada. En vez de desaparecer como ocurría en el título clásico, aquí se vuelve de color negra y se queda quieta en el sitio. Otro bug es que la munición puesta sobre las mesas genera sombras debajo de ella, cosa que no tiene ningún sentido. Esto no se limita solo a la pista de entrenamiento, ya que lo podemos ver en otros momentos del juego. Las torretas de techo en la última sala de la pista están también bugueadas, ahora son invencibles sin importar las veces que las disparemos. Uno puede pensar que Valve lo hizo para que no nos quedásemos atascados, en el caso de que matásemos a los 2 guardias que nos abren la puerta, y posteriormente a las torretas, pero es un caso tan concreto que tiene toda la pinta de ser un bug con todas las de la ley. Otro fallo visual en esta misma área es la máquina de bebidas. Si la rompemos, todas las latas saldrán con una textura oscura apagada, cuando en la entrega original salían correctamente. Mencioné antes el tema de los ragdolls, y sí, es sin duda otro de los factores más destacables. El problema es que perdemos la capacidad de desmembrar los cuerpos una vez que los hemos matado, da igual cuántas veces les golpeemos con la palanca. Se pueden dar situaciones graciosas cuando matamos a un NPC cerca de una pared con la ballesta, y continuamos disparándole y alternando con la palanca. Es como si de repente me sintiese de nuevo en Garry's Mod. Dije que pasaría esto. Lo dije. Lo peor es que los cadáveres de los científicos o guardias que están puestos por el juego no están ragdolizados y no hay forma de interaccionar con ellos ni de moverlos de su lugar. ¿De verdad no hay nadie en las oficinas de Valve que no se dio cuenta de esto? Pasemos a hablar de los NPCs. Cabe preguntarse, ¿ha cambiado su comportamiento e inteligencia artificial con respecto a la experiencia clásica? Pues lamentablemente sí, y en varios casos el resultado es un tanto curioso. Los científicos y los guardias no se inmutarán si matas a un aliado delante de ellos. En el juego original entraban en pánico y hasta desenfundaban la pistola y empezaban a dispararte, como si hubieses perdido la cabeza. Ambos personajes empezarán a gemir de dolor continuamente tras recibir algo de daño. Con los científicos la situación es más graciosa, especialmente cuando los has acorralado en un pasillo y no tienen a dónde huir. ¡Pare! ¡Pare! ¡No! Un ligero punto a favor que da más realismo es que podemos matar a los científicos y guardias que están sentados en las sillas, cuando en el original Half-Life era imposible, aunque por alguna razón la hitbox está un tanto bugueada y hay que disparar más arriba de donde están para darles. Mención especial al famoso científico que está sentado por encima de la silla antes de empezar el experimento. Parece que sus clases de meditación para elevar su espíritu y autoestima están surgiendo el efecto. El casco de los guardias de seguridad parece estar hecho de papel, ya que al dispararlos desde cualquier ángulo morirán automáticamente. En su contraparte clásica, la bala siempre rebota y nunca morirán de esta forma, pero eso no quita que no se enfaden con nosotros. Pero no todos son defectos. Por extraño que parezca, son más agresivos usando la pistola, disparando más veces por minuto, algo que puede ayudarnos contra los militares o los alienígenas. Los Eku, en general, son también más agresivos, disparan mucho más rápido y tienen más resistencia a las balas, haciendo que sus combates se vuelvan más frustrantes e injustos.
Para que os hagáis una idea, en el original Half-Life, jugando el modo normal, hace falta 3 disparos en la cabeza con la pistola para matar a un soldado. En el remaster son 4. Os dejo una comparación para que veáis lo rápido que nos matan en la versión Source. Un detalle menor que fue eliminado en relación con los EQs es el marine muerto en el techo por una barra de metal en el capítulo Tensión en la superficie, supuestamente porque usó el trampolín alienígena y quedó empalado. En Half-Life Source ha desaparecido misteriosamente. Lo peor de todo es que uno de los momentos clave donde nos mostraban que los militares no estaban aquí para ayudarnos sino para silenciar a todo el personal está completamente arruinado en este port. Cuando el científico baja pensando que está a salvo, el EQ le empieza a disparar hasta matarlo. En el remaster, por la modificación en su inteligencia artificial, huirá de él, subiendo las escaleras y empezando a atacarnos a nosotros. Imaginaos la cara de un jugador que ha empezado la saga sin spoilers con este título. Obviamente no estaría entendiendo nada de lo que acaba de ocurrir. Son estos pequeños detalles los que se cargan la forma de explicar un fragmento de la historia visualmente. Los Headcrafts en la versión Source empezarán a caminar lentamente y sin rumbo por las instalaciones de Black Mesa, cuando no han encontrado una víctima a la que atacar. También huirán de los Bullskids al verlos, por su relación presa y depredador. En el Half-Life clásico, estos se quedaban en el sitio sin hacer absolutamente nada. Es otro cambio que considero positivo, y que da más realismo al tema, pero se queda corto para considerarlo una novedad importante. Por alguna razón, los Bullskids ya no se atacan entre ellos en el remaster, cuando esto era una explicación visual de cómo algunas especies de Xen se peleaban por marcar territorio en el juego original. Cualquiera diría que han hecho las paces ahora. Los Houndies actúan de forma más pasiva. El 90% de las veces se nos quedarán mirando sin hacer nada, y solo lanzarán su onda sónica al acercarnos. En otras ocasiones decidirán seguirnos, pero manteniendo las distancias siempre con nosotros. También parecen tener un bug relacionado con sus ondas. Cuando nos dan, se reproduce este chirriante sonido que se arregla cuando nos movemos. No tengo ni idea de a qué se debe. Los Barnacles no siempre estiran su lengua hasta tocar el suelo. En algunas ocasiones, especialmente cuando guardamos y cargamos la partida, la tendrán medio recogida, pero esto es solo un bug visual, dado que si pasamos por debajo de ellos, nos atraparán igualmente. Los tentáculos han sido los enemigos peor parados con el cambio al motor Source. Ahora son completamente inofensivos, y salvo si los tocas directamente, nunca te harán daño. Esto crea una escena cómica con el famoso guardia, disparándolos desde la plataforma elevada, volviéndose una batalla sin fin. Algo que misteriosamente ha arreglado este port es el evento donde vemos a uno embestir a un científico, para posteriormente llevárselo al agujero. Por algún motivo, ambas animaciones están mal alineadas en la entrega original, mientras que en Half-Life Source están bien sincronizadas. Onarch también ha salido mal parada, casi nunca se mueve del sitio, sus animaciones se cortan continuamente y la textura que se origina al dar luz a los bebés Headcrafts o al escupir el ácido blanquecino forma un cuadro negro al impactar en el suelo. Casi me parece hasta un milagro que su batalla no deja al jugador atascado y tenga que reiniciar la partida. En cuanto a la campaña en general, hay pequeños cambios bien recibidos y otros que son clarísimos bugs. Algo positivo, por ejemplo, son las cajas colgando que hay al final del capítulo con secuencias imprevistas, antes de tomar el ascensor. En el Half-Life clásico no tenían ningún tipo de física o interacción, mientras que en la versión Source pueden balancearse un poco al saltar encima de ellas, y añadiendo cierto realismo, un mero cambio que no muchos se han podido dar cuenta. Antes de ir a Xen, en el complejo Lambda podemos ver 3 trajes HV en sus correspondientes estaciones. Curiosamente, en la versión original no están. Estarás pensando que es un añadido extra que Valve se tomó la libertad de poner, pero nada más lejos de la realidad. Para explicarlo resumidamente, esos 3 trajes siempre han estado ahí, pero están mal colocados desde el editor. En la versión Gold Source atraviesan el suelo, cayendo al vacío y desapareciendo, pero debido a cómo funcionan las físicas en Source, es un bug que indirectamente este port ha arreglado. ¿Quién lo diría, eh?
En el capítulo Proceso de residuos, durante la sección por las cintas transportadoras, hay un momento donde las paredes o el mapa en general sufrirán algún tipo de convulsión y crearán estos efectos tan extraños. Algunos dicen que es porque el mapa está mal compilado, a otros nunca les ha pasado, en mi caso a día de hoy puedo asegurar que sigue ocurriéndome en esta sección. Cité anteriormente que la skybox del acantilado lo mejoraron en el port, y sí, es un cambio sorprendente. El problema es que en este mismo capítulo hay otra skybox antes de la sección de las minas lásers donde el juego decide volverse a buguear, creando este peculiar efecto al mirar al cielo. Nada más empezar el capítulo tenemos hostiles, si atacamos al científico que le grita al guardia, este correrá asustado y nos abrirá la puerta que da acceso al siguiente capítulo, ahorrándonos más de 15 minutos de juego. Técnicamente se puede también hacer en la versión Gold Source, pero es algo más complicado y requiere de más precisión disparándole en el momento correcto y teniendo más paciencia de hacia dónde va a escapar, pero a base de intentarlo al final se puede conseguir. Durante el capítulo Materiales anómalos, en la cámara de pruebas podemos iniciar el accidente si tiramos un Snark al espectrómetro de antimateria o si usamos una avispa con la Hornet Gun. Obviamente esto solo se puede conseguir con trucos, pero no deja de ser algo bastante gracioso. ¡Es usted un estúpido, Freeman! Hay un bug en el capítulo Intruso, en la última isla antes de ir a las minas de Sen. En el juego original, si los Alien Grunts nos veían, saltaba una alerta que llamaría a una manta alienígena trayendo refuerzos. En la versión Source, la manta aparece nada más salir de la cueva, vuela brevemente y se va, pero sin traer refuerzos. La alarma tampoco sonará cuando nos vean los Alien Grunts, haciendo esta parte más fácil en comparación. Y para acabar, una curiosidad. Nyland tiene algunas frases sin usar en los archivos del juego. Por alguna razón, dos de estas líneas fueron traídas de vuelta en Half-Life Source, específicamente antes de empezar a luchar contra Gonarch y al entrar en las minas de Sen. La segunda frase en las minas de Sen reemplaza a otra que dice en esa misma parte del Half-Life clásico, haciendo una referencia al Imperio Combine. Os dejo la comparación. ¡No podéis ganar! ¡No podéis ganar! No estáis solos. No estáis solos. Sus esclavos. Somos sus esclavos. En definitiva, nos encontramos con una versión que por cada característica nueva que añade se suman 2 o 3 bugs que no tenía el juego original. Las novedades exclusivas del motor Source son de agradecer, pero tal y como digo, se crean fallos por el camino, consiguiendo que se sumen más puntos en contra que a favor, y llegando a la conclusión de que esta versión no merezca demasiado la pena, pero si la pillas en una rebaja de Steam y te pica la curiosidad, no pierdes nada. Además de que al comprarlo se te añade contenido exclusivo a Garry's Mod, como los NPCs y las armas, si eres de los que les gusta hacer batallas entre personajes en modo sandbox. Recalco que no odio Half-Life Source, estoy seguro que para algunas personas este ha podido ser el título con el que se iniciaron en la saga, y guardan buen recuerdo de él, porque muchos bugs pasan desapercibidos al no tener la experiencia original previa para poder compararla. Diría que hoy en día este remaster es más como el bufón de la familia, que se lleva todos los palos injustamente porque Valve no quiere dedicar un par de semanas mal contadas a arreglarlo, cosa que algunos fans ya lo han intentado con ciertos parches. Si estáis interesados en otros ports del primer Half-Life, recomendaría echar un vistazo a la versión de PlayStation 2, que trae una pista de entrenamiento renovada, nuevas habitaciones y detalles a lo largo de la campaña, y con The Gate de regalo, todo hecho por Gearbox, que como port pienso que supera a la versión Source por sus pequeñas novedades y diferencias, y que no se reducen a ser meramente visuales. También tiene cambios en el gameplay, como el hecho de que los EQ te pueden devolver las granadas. Y llegamos al final del vídeo. Con todo esto, mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo, y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.